Uno de los errores más comunes que cometen las personas que se gradúan y obtienen títulos universitarios es creer que con eso bastará para tener la vida de sus sueños, lo que, como sabrás, está muy alejado de la realidad actualmente. Quizás algunas décadas atrás un título universitario significaba que tendríamos muy altas probabilidades de encontrar un buen trabajo, ganar un buen salario, ahorrar dinero y tener una buena vida. Y aunque tener una carrera todavía sigue siendo muy importante, la situación laboral ha cambiado y el poder adquisitivo disminuido drásticamente. Y es una realidad que se observa en la enorme cantidad de personas bien educadas que terminan teniendo problemas financieros, que luchan para pagar las cuentas todos los meses y que generalmente están atrapadas en deudas impagables. Todas estas llegan a un punto en el que se preguntan: ¿en qué momento todo empezó a salir tan mal si hicieron todo de acuerdo al manual? Pues eso es de lo que hablaremos hoy, de las 13 razones por las que las personas educadas terminan siendo pobres, las lecciones del dinero que nadie te enseñó. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Creen que la educación les brindará estabilidad financiera. La mayoría de las personas que invierten para obtener educación de nivel superior lo hacen porque creen que ésta les brindará estabilidad y seguridad financiera. Suponen que un título universitario es una especie de garantía para conseguir un trabajo estable, donde podrán desarrollar una gran carrera profesional y además disfrutar de un jugoso salario que les permitirá llevar la vida que siempre soñaron. Y aunque a algunos sí les resulta así, el otro 99% de la población no consigue esa vida profesional soñada, estable y segura por simplemente tener un título, principalmente porque se estrellan con una realidad cada vez más compleja, que el mercado laboral no existe ningún tipo de seguridad. Lo cierto es que cualquiera es prescindible. A veces importa más tener contactos, hay mucha injusticia, nadie te puede garantizar nada y en cualquier momento se puede acabar todo cuando la compañía para la que trabajas quiebra. Por eso Warren Buffett recomienda nunca conformarse con una carrera universitaria. Es decir, que siempre deberíamos mantenernos aprendiendo nuevas cosas y adquiriendo nuevas habilidades para convertirnos en profesionales más valiosos e indispensables. Y no solo eso, también para descubrir y aprovechar nuevas maneras de generar ingresos, con inversiones, emprendimientos o a través de nuestra capacidad de ofrecer soluciones a cambio de dinero. 2. Pueden confiarse demasiado por solo tener un título universitario. Es cierto que obtener un título universitario es uno de esos grandes logros en la vida que valen la pena y de cierta manera marcan la diferencia. Sin embargo, es solo eso, un gran logro. Pero muchas personas suelen dejar que se les suba el ego y creen que por solo tener un título, tienen el mundo bajo control, obtendrán un gran trabajo y se volverán ricas. Y en ese afán de encontrar o llegar al trabajo perfecto, estas personas se dedican a simplemente trabajar y se olvidan de continuar invirtiendo en ellas para mantenerse evolucionando y adaptándose a los cambios en el mercado laboral. Lo cierto es que las personas tienen que ser conscientes de que un título universitario apenas es el inicio del camino y que la clave del éxito se encuentra en nuestra capacidad de mantenernos aprendiendo y adquiriendo conocimientos. No encontraremos nuevas maneras de hacernos ricos con los mismos conocimientos de hace 10, 20 o 30 años, cuando nos graduamos. Solo piensa esto. ¿Crees que Elon Musk tiene los mismos conocimientos de cuando se graduó a inicios de los años 90 en economía y física? Años en los que hablar de autos eléctricos y autónomos era ciencia ficción hollywoodense, y Musk podría dar clases sobre ello actualmente. 3. Las carreras universitarias preparan a los estudiantes para un mundo que ya no existe. La mayoría de los expertos coincide en que muchas de las habilidades que se están enseñando en las escuelas y universidades se han estado volviendo obsoletas en un mundo que se mantiene en constante evolución.
Y es que podemos entenderlo poniendo como ejemplo la aparición de la inteligencia artificial en los últimos años. Las capacidades de esta innovadora tecnología prometen dejar sin trabajo a millones de personas en todo el mundo. Es una realidad con la que no se puede pelear. Por lo que las universidades tradicionales ya deberían estar agregando carreras o cursos especializados para el desarrollo y manejo de la inteligencia artificial. Pero no es así. Muchos profesionales van a quedar sin empleo si no logran adaptarse a los cambios que vienen. 4. Ahorran acumulando dinero y no invierten. El pensamiento más común entre la mayoría de la gente que tiene ahorros es muy poca. Es simplemente acumular dinero y dejarlo en una cuenta de ahorros bancaria en donde estará seguro. Y prefieren hacerlo así por una gran razón. Les tienen miedo a las inversiones porque estudiaron para tener una carrera universitaria. No aprendieron de finanzas. Creen que podrían perder todo el dinero que les costó ganar si lo invierten o lo quieren tener ahí a la vista, para que también puedan acceder a él rápidamente. Pero ocurre un problema cuando acumulamos dinero en nuestras cuentas de ahorro tradicionales. La inflación erosiona su poder adquisitivo con el paso del año. Es decir, los productos y servicios están subiendo de precios año tras año. Con $100 ya no puedes comprar lo mismo que hace 1 o 2 décadas atrás. Porque los intereses que pagan las cuentas de ahorro tradicionales son un mal chiste que no te dará ni el 1% de retorno al año, mientras que la inflación sube los precios al menos en un 3% anual. Y créannos, ese es el mejor de los casos, y en economías demasiado estables como Suiza. La solución que no te enseñan en la universidad es invertir, hacerlo cada vez que acumulamos un capital significativo. Es posible encontrar fondos de inversión que te garantizan al menos un 5% de retorno anual, o puedes invertir en fondos indexados. 5. No adquieren educación financiera. Warren Buffett siempre dice que una de las principales razones por las que las personas, educadas o no, son pobres, es la falta de educación financiera. Y es una deficiencia menos justificada en las personas que obtuvieron educación de alto nivel. ¿Cómo pudieron aprender a resolver esas grandes ecuaciones que llenan pizarras? ¿O cómo entendieron teorías cuánticas, pero no saben administrarse financieramente? Bueno, la culpa no es completamente de los estudiantes, sino del sistema educativo que nunca se adaptó para educarnos financieramente y prepararnos para que seamos capaces de gestionar nuestras finanzas de forma eficiente, con los conocimientos necesarios para tomar mejores decisiones. Sin embargo, eso no exime a nadie de culpas, porque la realidad es que si nadie nos enseña, debemos buscar esos conocimientos por nuestra propia cuenta, aunque para hacerlo, primero deberíamos entender la importancia de la educación financiera, lo que muchos nunca logran. Por eso nunca se manejan con un presupuesto mensual, por eso no ahorran, por eso malgastan su dinero y hasta se endeudan por cosas innecesarias y placeres efímeros, en vez de invertir para crear riqueza. 6. El fracaso financiero las hace forjar una mala relación con el dinero. Muchas veces escuchamos a personas con grandes logros académicos y profesionales diciendo que el dinero no da la felicidad, que el dinero es malo, que es la raíz de todos los problemas, o que no hace falta tener mucho dinero para llevar una buena vida. Y dicen cosas así porque les ha ido mal financieramente, por no saber administrarse, quizás por malgastar demasiado o por confiarse de una sola fuente de ingresos. Lo cierto es que sus malas experiencias forjaron una mala relación con el dinero, aunque todo se resume en falta de educación financiera, porque el dinero es algo neutro, no es bueno ni malo. Las personas son quienes lo utilizan mal y por eso siempre les falta. El dinero puede ser realmente útil y un aliado indispensable para resolver problemas o para prosperar en la vida. Nos guste o no, siempre vamos a requerir de dinero. El dinero no da la felicidad, pero si lo sabemos utilizar nos puede hacer más fácil el camino hacia ella, hacia una buena vida, hacia la libertad financiera. ¿Y sabes algo que quizás te cueste asimilar? La educación financiera es igual o hasta más importante que un título universitario cuando se trata de creación de riqueza. 7.
Se queda sin metas tras graduarse y encontrar un trabajo cómodo. No tener metas financieras en la vida es como zarpar en un barco y adentrarnos en el mar abierto de la economía, sin un destino claro, lo que suele sucederles a muchas personas con títulos universitarios, quienes empiezan una carrera profesional y llegan a sentirse tan cómodas que se olvidan de establecerse nuevas metas. Así que necesitamos establecernos metas financieras para tener una dirección clara y poder hacer lo necesario para llegar a ese destino, a la isla de la libertad económica, la cual está rodeada de oportunidades. Hay que tener claro que no importa qué tan bien nos vaya en un trabajo, tenemos que sernos fieles a nosotros y nunca olvidarnos de que debemos seguir creciendo. Lo primero que hay que saber es cómo evitar el error que comete la mayoría de las personas cuando se establecen metas, que son demasiado grandes. Y no está mal tener grandes metas. El problema está en no tener metas más pequeñas que nos ayuden a lograr esas grandes. Es decir, puedes aspirar a comprar camiones para iniciar una compañía de transporte, pero necesitarás tener metas más pequeñas para que vayas construyendo el camino y obtengas el beneficio psicológico de conseguir pequeñas victorias. Por ejemplo, y siguiendo el ejemplo del negocio de transporte, establece metas de ahorro mensuales y anuales. Proponte ahorrar $30,000 para dar la inicial por 2 camiones. Parece demasiado, pero entonces divide y proponte lograrlo en 5 años, lo que significa que será $6,000 anuales, 500 mensuales. ¿No crees que ahora parece más factible? Así que seguirás en ese trabajo, pero con la meta de ahorrar para construir tu propia empresa. 8. Caen en la carrera de la rata. La mayoría de quienes obtienen un título universitario consiguen un trabajo aceptable y se convierten en parte de la clase media. Generalmente terminan cayendo en la trampa de la carrera de la rata. ¿Qué es la carrera de la rata? Pues, se entiende que una persona ha caído en la trampa de la carrera de la rata cuando sus gastos van incrementándose a medida que lo hacen sus ingresos. Es decir, que en términos financieros no avanzan a pesar de que ganan más dinero, tal como el roedor que gira en la rueda sin moverse de su sitio, a pesar de que podría correr cada vez más rápido. Esto sucede porque cuando las personas empiezan a ganar más dinero, también empiezan a gastar más. Lo hacen porque ese aumento de poder adquisitivo les genera un deseo subconsciente de tener más y mejores cosas. Y quienes no tienen educación financiera ceden ante este deseo, condenándose a quedar atrapados en la carrera de la rata. 9. Caen en deudas malas. Cuando las personas gastan más de lo que ganan o viven por encima de sus posibilidades, siempre terminan endeudándose, y estas deudas generalmente son malas. Es decir, les quitan dinero todos los meses en cuotas y altos intereses. Para hacerlo todo aún más catastrófico, financieramente hablando, estas deudas se adquieren para pagar cosas innecesarias que no aportan ningún valor al patrimonio, como cenas en restaurantes, mucha ropa, teléfonos nuevos, joyas, cosas de marca. Pero como estas cosas generan satisfacción inmediata e incluso todo puede ser para simplemente guardar las apariencias, la gente se endeuda y ya está. No importa sus finanzas ni el hecho de que se alejan de la libertad financiera. Las deudas malas como estas tienen 2 propósitos únicamente: enriquecer a los bancos y convertirte en un esclavo de su sistema. Seguir estas simples pero poderosas palabras de Warren Buffett pueden hacer la diferencia. No se ahorra lo que queda después de gastar, se gasta lo que queda después de ahorrar. 10. No tienen un fondo de emergencias. Hay 2 cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Sin embargo, las emergencias podrían ser una tercera porque siempre van a ocurrirnos. Y estas situaciones imprevistas que nos provocan problemas y dificultades, en el 99% de los casos requieren de dinero para solventarse. Un despido, un accidente, una enfermedad complicada, y no solo a nosotros, podría ser a un ser querido. ¿Y qué pasa si no poseemos un fondo de emergencias? Tendremos que pedir dinero prestado o recurrir al uso de las tarjetas de crédito, lo que nos dejará con malas deudas y más complicaciones financieras. Pero si tenemos un fondo de emergencias, podremos hacerles frente a estas situaciones sin tener que endeudarnos, o al menos no mucho. Esto es algo vital para la estabilidad financiera de cualquier persona,
pero no te lo enseñan en la universidad. No lo aprendes con un título universitario, sino con educación financiera. Así que estás a tiempo de comenzar a crear tu fondo de emergencias. Contribuye mensualmente y recuerda que ninguna cantidad es poca mientras seas consistente. 11. No entienden la diferencia entre los dos tipos de deuda. La mayoría de las personas les tienen miedo a las deudas, las consideran peligrosas, negativas y destructivas. Y es así porque generalmente solo han sufrido los efectos de una deuda mala. Y es que muchas personas viven mes a mes, haciendo malabares para poder pagar sus tarjetas de crédito y demás deudas. Otras han quedado en la ruina porque sus deudas se hicieron tan grandes que no pudieron pagarlas. Este tipo de deudas suele ser por tarjetas de crédito, las cuales tienen intereses muy elevados. Hay países como Brasil, en los que un crédito personal te puede quitar hasta el 80% en intereses en solo un año. En 4 años te quita alrededor del 300% en interés. Y si se trata de tarjetas de crédito, es mucho peor. Como diría Robert Kiyosaki, las deudas malas son las que nos quitan dinero del bolsillo. Necesitas mantenerte alejado de ellas. Mientras que las deudas buenas se convierten en fuentes de ingresos. Este tipo de deudas son las que adquirimos para comprar activos que nos generan ingresos extras. Un ejemplo sencillo es una propiedad inmobiliaria que se rentará o un préstamo para iniciar o expandir un negocio. Por supuesto, hay factores clave para poder obtener un buen crédito. Uno con una tasa de interés y términos favorables, como contar con un buen historial crediticio. 12. No cuidan su historial crediticio. Pero el problema es que no todos cuentan con un gran historial crediticio, a veces porque simplemente no entienden la importancia de tenerlo. Y es que solo podremos aprovechar las deudas si contamos con un historial crediticio que nos respalde y les demuestre a las entidades financieras que somos personas de fiar. Esto es clave porque incrementa las probabilidades de que nos otorguen el crédito que necesitamos y, lo más importante, que sea a una tasa de interés favorable para nuestros intereses, una baja. Pero si por el contrario nuestro historial crediticio es malo o tiene un puntaje bajo, nos califican con un riesgo crediticio alto y para compensar ese riesgo nos aumentan el interés. Las claves para tener un buen historial son simples: pagar a tiempo las cuotas para no caer en mora, un pecado crediticio, abona dinero extra y amortigua la deuda para demostrar capacidad de pago. Si eres olvidadizo, automatiza los pagos de todas tus deudas. Aunque recomendamos no utilizar las tarjetas de crédito, nuestra intención es que cuides la forma en la que las utilizas. Es decir, que lo hagas con moderación y pagándolas puntualmente, y recordando este principio básico: no las utilices para cosas innecesarias. Utilizar y pagar tus tarjetas con responsabilidad te ayudará a tener un buen historial crediticio. 13. No se preocupan en crear múltiples fuentes de ingreso. Necesitamos tener más de una sola fuente de ingresos para evitar la dependencia económica con un trabajo o negocio, porque si las cosas se complican y perdemos esa fuente de ingresos, tendremos serios problemas. Y es que deberemos seguir comprando comida, pagando arriendo y servicios, mientras no nos ingresa dinero a nuestra cuenta, por lo que es necesario invertir en activos o negocios que nos proporcionen ingresos y más seguridad financiera. Lo mejor de todo es que para empezar no requerimos de una fortuna, sino de un capital modesto e información suficiente para tomar una buena decisión, basada en lógica y no en presentimientos o en consejos que no entiendes de alguien más. Con un ahorro de $1,000 podemos invertir en un fondo indexado, como el S&P 500, que ha tenido un gran rendimiento en los últimos 100 años, y lo podemos ayudar a crecer con el interés compuesto. También podemos invertir en un negocio en línea pequeño, en un blog en línea o en un canal de YouTube. Si vemos problemas en la zona en la que vivimos, podemos buscar y vender soluciones a través de las redes sociales, productos y servicios. Podemos iniciar un negocio prestando servicios de reparación o mantenimiento. Podríamos abrir una panadería en casa. Formas hay muchas, solo necesitamos investigar, estudiar todo sobre el negocio o la inversión, conocer el mercado, tener algo de ahorros y, lo más importante, dejar los miedos y mantener el enfoque de crear riqueza.
Como hemos visto a lo largo de este video, un título universitario no es una garantía de éxito financiero, principalmente porque en las escuelas no nos brindan las lecciones del dinero que necesitamos para gestionar bien nuestros recursos y maximizar nuestras oportunidades de alcanzar la libertad financiera. Si te ha gustado el video, recuerda darle like para apoyarnos y síguenos para que no te pierdas más contenido como este.